Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Y bueno, hoy voy a hablar de los lenguajes de programación más populares para este nuevo año, o los que más van a estar sonando para este nuevo año, ¿de acuerdo? Para este 2020, así que voy a buscar por aquí un sitio para sentarme y poder hablarte de todos estos temas tranquilamente. Y nada, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y empezamos en 0, si te gusta la programación, si es tu hobby, si quieres dedicarte a ello, si ya te dedicas a ello, este es tu vídeo. Hablaré de los lenguajes más populares para este año y me basaré en la estadística y el ranking de Stack Overflow, ¿de acuerdo? Me voy a estar basando en esa estadística, aunque ya sabes que yo siempre digo en muchos vídeos que lo bueno, más allá de estadística y rankings, es buscar en LinkedIn, buscar en plataformas de empleo que buscan realmente las empresas y aprender eso. Pero bueno, hoy para hablar de popularidad y todo eso me voy a basar en esa estadística para ver qué lenguajes van a ser más populares este año. Y ojo, si este vídeo llega a 1500 likes, voy a hacer otro vídeo dando consejos acerca de cómo aprender a programar este año, dando consejos y tips que nunca he revelado acerca de cómo aprender a programar este año, qué metodología seguir para aprender a programar y conseguir trabajo de esto. Así que si quieres ver este vídeo, ya sabes, déjame un like a ver si llegamos a los 1500 y pídemelo en un comentario y lo estaré haciendo próximamente, ¿vale? Bueno, antes de empezar con el tema y con los lenguajes de programación más populares para este año, tengo que darte un aviso, ¿vale? Estaré hablando de lenguajes de programación, de lenguajes de scripting, de lenguajes de marcas en general, es decir, que puede ser que varios lenguajes de los que diga no sean lenguajes de programación estrictamente dichos, ¿vale? O puede ser que no sean realmente 100% un lenguaje de programación, pero este ranking y esta estadística es de lenguajes que se utilizan para desarrollar tecnología en general. Es decir, que vas a escuchar lenguajes de marca, lenguajes de programación, lenguajes de scripting, etcétera. Así que bueno, no te preocupes porque te voy a estar especificando todo en el vídeo, pero que lo sepas, simplemente para que lo sepas, y me voy a basar en la estadística de Stack Overflow que tengo aquí en el móvil, ¿vale? También avisarte de que cada uno de los lenguajes que voy a estar explicando y que voy a estar sacando en el ranking, cada uno tiene una finalidad, es decir, no todos sirven para desarrollo web, no todos sirven para programar aplicaciones de escritorio, no todos sirven para aplicaciones de móvil, así que simplemente avisarte de esto y ya es tu responsabilidad utilizar un lenguaje u otro para desarrollar el tipo de aplicación que tú quieras, ¿de acuerdo? No es lo mismo un lenguaje para web que un lenguaje para escritorio, que un lenguaje para desarrollo móvil, etcétera. Eso ya es responsabilidad tuya elegir según tu criterio cuál te conviene más para cada cosa. Y bueno, iré hablando de todos los lenguajes en orden de importancia y de popularidad, es decir, primero voy a hablar de los más populares y así voy a ir bajando hacia los menos populares, ¿de acuerdo? Bien, el lenguaje número 1 y el más popular de todos y el que va a ser más popular este año es JavaScript, ¿de acuerdo? JavaScript, como ya sabes, es un lenguaje de programación que nos permite darle interacción a una página web, ¿de acuerdo? Nos permite dar un montón de funcionalidades a una página web. Por ejemplo, cuando tú entras a una página web y mientras que rellenas un formulario se va validando automáticamente y de manera instantánea, eso es JavaScript. Cuando tú entras a una página web y te aparecen alertas y cuando le das un botón salta una alerta, por ejemplo, eso es JavaScript. Cuando entras a un sitio web y ves un slider de imágenes, eso también es JavaScript. Cuando entras a un sitio web y todo es instantáneo, tú ves que la página no recarga y aún así te saca datos del servidor cuando tú los vas pidiendo, cuando ves que la navegación es instantánea en el sitio web, cuando ves mucha interactividad al instante dentro de esa web, eso es JavaScript, ¿vale? JavaScript este año es el lenguaje más popular, ¿de acuerdo? Este 2020. ¿Por qué? Por muchísimos motivos, entre ellos por la aparición y el crecimiento de los frameworks como Angular, React, Vue, incluso jQuery se sigue utilizando mucho en muchísimos proyectos. También por los nuevos estándares y tecnología alrededor que hay alrededor de JavaScript, por tanto JavaScript es el lenguaje número 1 para desarrollar. También es que podemos hacer de todo con JavaScript, tanto front como backend, etcétera, y incluso aplicaciones de móvil, webs, de todo. O sea, ya JavaScript está avanzando muchísimo y lo pide muchísimo a las empresas, así que se pone el número 1 y es el número 1 a nivel de popularidad de todos los lenguajes. Y bueno, si quieres que haga otro vídeo hablando de forma extensa acerca de JavaScript, de su futuro, las tendencias que hay en JavaScript para este año, ponme un comentario por aquí abajo pidiéndomelo y haré este vídeo hablando exclusivamente de JavaScript, ¿vale? Y también, si quieres aprender JavaScript, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un curso de JavaScript que he creado yo y que estoy impartiendo yo, que te va a enseñar todo de JavaScript para aprender este lenguaje y desarrollar cosas con él y poder trabajar
de desarrollador web utilizando JavaScript. Bien, la posición número 2 la tiene HTML y CSS, que son los dos lenguajes de marcado base para cualquier tipo de sitio web, ¿de acuerdo? Todo el mundo debería saber HTML y CSS, ya sea programador web o no, porque HTML y CSS son la base de la web moderna. Es decir, sin HTML no se puede hacer un sitio web y sin CSS tampoco. ¿Para qué sirve HTML? Pues para darle una estructura de contenido al sitio web, ¿de acuerdo? Para poner lo que es la estructura básica, los textos, las diferentes etiquetas que van a estar formando un sitio web. ¿Y para qué sirve CSS? Pues para darle estilos y forma al sitio web, para darle colorido al sitio web, para hacer que el sitio web se vea bonito con un buen diseño, ¿vale? Entonces tenemos HTML por un lado, que es el contenido, las imágenes, todo el texto que tiene el sitio web, la etiqueta y diferentes elementos, y con CSS lo que hacemos es darle estilos al sitio web, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que te quede claro que estos lenguajes son para esto. Estos dos lenguajes no son lenguajes de programación como tal, es decir, no son lenguajes que realmente tengan estructuras de control, funciones, etcétera, aunque bueno, en CSS poco a poco, utilizando preprocesadores y tal, se pueden ir incluyendo este tipo de cosas, pero no son lenguajes de programación como tal, simplemente son lenguajes de marcado que nos permiten especificar cómo va a ser una web a nivel de contenido y de estilos, ¿vale? Aún así, pues son lenguajes que se utilizan muchísimo y por eso están en la posición número 2. También, si quieres aprender estos lenguajes, en la descripción del vídeo te dejo un curso en el cual enseño HTML y CSS en profundidad. Bien, en la posición número 3 tenemos a SQL, ¿de acuerdo? SQL es el lenguaje de consultas más estándar y más conocido que hay dentro de las bases de datos, ¿de acuerdo? Hay muchísimos tipos de bases de datos, hay bases de datos no SQL y no relacionales y bases de datos sí SQL. ¿Qué bases de datos hay que utilizan SQL? Pues hay un montón, Oracle, MySQL, Postgre, en fin, MariaDB, un montonazo, SQLite, etcétera, un montón de sistemas gestores de base de datos que utilizan SQL como lenguaje de consulta y lenguaje para trabajar con la base de datos. Y ya te digo, en cualquier tipo de proyecto, aplicación, web, etcétera, se utiliza SQL, por tanto, SQL siempre, toda la vida, va a tener muchísima popularidad y va a estar en puesto alto en los rankings de lenguajes de programación. Y este año no se va a quedar atrás y va a seguir ahí, ¿de acuerdo? SQL es fundamental para dedicarte a la programación, tienes que aprenderlo, pero vamos, obligatoriamente, porque ya te digo, te va a salvar la vida en muchos casos y trabajar con las bases de datos es muy importante. O sea, tener la capacidad de, teniendo un montón de tablas y un montón de contenido en una base de datos, hacer una consulta y sacar datos ordenados como tú quieras, organizados como tú quieras, ¿ok? O unir datos de diferentes tablas también se puede hacer. Se pueden hacer infinitas cosas con SQL, pero sería muy extenso explicártelo en este vídeo, así que si quieres aprender SQL, tienes aquí abajo en la descripción del vídeo un curso en el cual te enseño SQL y además te enseño a trabajar con SQL y con MySQL utilizando el lenguaje de programación PHP y sus frameworks, ¿de acuerdo? Así que en la descripción del vídeo lo tienes. En el puesto número 4 tenemos a Python, que es un lenguaje que tiene bastante popularidad últimamente porque, como ya casi todos los lenguajes, se está convirtiendo en un lenguaje multipropósito, es decir, Python nos sirve para hacer scripts de servidores, para administrar servidores, para hacer programas de escritorio, incluso para hacer web con Django. Por tanto, Python también va a ser un lenguaje que en la posición número 4 va a estar posicionado a nivel de popularidad para este año. En el puesto número 5 tenemos a Java, o Java, como se diría en España, que es un lenguaje que, bueno, es súper clásico, siempre va a estar arriba. ¿Por qué? Porque también es un lenguaje multipropósito, sirve para hacer aplicaciones, sobre todo se utiliza muchísimo en España para aplicaciones de tipo gubernamental, empresarial y tal. Aunque para web sí que es verdad que está perdiendo muchísima popularidad. Para web no recomendaría para nada usar Java, porque hay otras cosas que para mí son mejores, ya sea JavaScript con Node o PHP con Framework, ¿vale? Entonces, pues mira, Java está bien para aplicaciones empresariales, para aplicaciones de escritorio, para utilizar Java en desarrollo de Android también, pero para web no lo recomendaría, así que en el puesto número 5 tenemos a Java. En el puesto número 6 tenemos al Bash, el Shell o el PowerShell, ¿de acuerdo? Esto no es un lenguaje de programación como tal, pero sí es la utilización de comandos, incluso el shell scripting, ¿de acuerdo? Para tú administrar un sistema, es decir, ya todos los programadores saben utilizar la consola de comandos para
digamos que moverse por el sistema operativo, para hacer diferentes operaciones de filtrado en ficheros, para estar trabajando con el sistema operativo en general y para hacer scripts de servidor que sirvan para automatizar tareas, ¿vale? Entonces, saber utilizar el bash y el shell o la consola de comandos también es muy importante, y yo no conozco a ningún desarrollador que no sepa utilizar la consola de comandos, así que te recomiendo mucho que lo aprendas, porque este año va a seguir siendo muy popular y va a ser 100% necesario para la gente que trabaje en el mundo de la informática. Así que si quieres aprenderlo, tengo aquí abajo también un curso que te enseño Git y la consola de comandos para que sepas trabajar con esto de manera fluida, así que te lo recomiendo mucho, lo tienes en la descripción del vídeo. En el puesto número 7 del ranking de los lenguajes de programación más populares para este año tenemos a C#. C# también tiene una buena posición en este ranking porque es un lenguaje también multipropósito, es decir, sirve para muchas cosas. Se pueden hacer aplicaciones de escritorio, es una tecnología de Microsoft, así que es más privativa que otras tecnologías que son de software libre, pero sirve para hacer aplicaciones de escritorio, sirve para hacer videojuegos mediante Unity, etcétera. Entonces es un lenguaje de programación interesante, aunque no sea lo que yo más prefiero. En el puesto número 8 tenemos a PHP, ¿de acuerdo? PHP es el lenguaje de programación más importante en la web, el lenguaje de backend más importante en la web, ¿vale? Sería estar muy ciego no darse cuenta de que PHP se mantiene y se va a mantener como el lenguaje número 1 a nivel de backend. Es lo que más soportan los servidores, los hostings, casi toda la web moderna está construida en PHP. Miles de CMS que utilizan todo el mundo como WordPress, Drupal, Magento, miles de plataformas ya hechas con PHP, un montón de frameworks como Laravel, Symfony, Zen Framework, etcétera, un montón de librerías, un montón de soporte, una comunidad gigante hacen que PHP se mantenga en este puesto número 8, y es un lenguaje que, a diferencia de los otros, no es tan multipropósito, es decir, no puede hacer aplicaciones de escritorio, es un lenguaje exclusivo para web, por eso no está más arriba en el ranking, porque es un lenguaje exclusivamente que sirve para hacer backend en web o para hacer script en servidores, ¿de acuerdo? Entonces es un lenguaje que siempre va a estar ahí, es muy popular y es uno de los lenguajes que más trabajo te va a dar a nivel de web, porque está súper demandado, y ahora con la entrada y con la subida de popularidad de los frameworks como Laravel, Symfony, etcétera, y unido a SQL, es brutal, o sea, es brutal el trabajo que esto te puede dar. Tiene este puesto número 8 precisamente porque es el lenguaje de backend que sostiene toda la web moderna, así que está muy interesante, así que te recomiendo mucho que lo aprendas. PHP te va a dar de comer segurísimo, y tiene un curso que lo imparto yo justo aquí abajo en la descripción del vídeo, es el máster en PHP, te enseño PHP 7, programación orientada a objetos, modelo vista controlador, SQL, MySQL, framework de desarrollo como Laravel, Symfony, te enseño también a utilizar librerías externas para generar PDF, para manipular imágenes, para miles de cosas, ¿de acuerdo? Es un curso increíble de más de 56 horas, así que te lo recomiendo para aprender PHP, programación avanzada en el backend y todo su ecosistema, tanto de librerías, frameworks, incluso te enseño un CMS como el WordPress, y bueno, es increíble. Tienes ese curso aquí abajo en la descripción y te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Bien, en el puesto número 9 tenemos a TypeScript o TypeScript, o como lo quieras decir. Bueno, TypeScript es un lenguaje que, más que un lenguaje, es un superset. Es una tecnología que lo que hace es mejorar el lenguaje JavaScript, darle la posibilidad de tener un tipado fuerte, darle la posibilidad de tener mejor programación orientada a objetos, darle la posibilidad de ser más potente a JavaScript y de programar con mejores prácticas dentro de JavaScript. Sobre todo la subida de TypeScript se debe a que se utiliza muchísimo en Angular, y Angular es el framework más popular actualmente para hacer desarrollo frontend y para hacer aplicaciones web SPA, ¿de acuerdo? Entonces, como ha subido mucho el uso del framework Angular, pues también ha subido con él el lenguaje TypeScript y el superset TypeScript, así que te lo recomiendo muchísimo que lo aprendas, ¿vale? Bien, en el puesto número 10 tenemos a C++, es un lenguaje súper conocido, orientado a objetos, que sirve para hacer multitud de cosas. En el puesto número 11 tenemos a C, que también siempre va a estar ahí, porque bueno, se utiliza para muchos tipos de cosas, hacer módulos para otros lenguajes de programación, incluso lo siguen enseñando mucho en las universidades, mucha gente lo utiliza como primer lenguaje para aprender a programar, por tanto sigue ahí en el ranking de popularidad, aunque incluso ahora ya está bajando poco a poco, pero bueno, en 2020 va a seguir ahí. En el puesto número 12 tenemos a Ruby, que es un lenguaje también multipropósito, y con Ruby on Rails podemos construir web, aunque no creo que suba mucho de popularidad este año, pero se mantiene en el puesto número 12.
En el puesto número 13 tenemos a Go o Golang, que es un lenguaje de Google para hacer scripting en servidores y para hacer backend, API REST, etcétera. Es un lenguaje que está bien, que sirve también para hacer web, pero creo que le falta maduración. Aún así se mantiene en el puesto número 13 de popularidad. En el puesto número 14 tenemos a Swift, que es un lenguaje que sirve para hacer desarrollo móvil para iOS. Así que es un lenguaje interesante. No está en los primeros puestos precisamente porque es algo muy nicho, muy concentrado para un tipo de desarrollo concreto. Y en el puesto número 15 tenemos a Kotlin, que se coloca en la última posición del ranking de los lenguajes más populares, ¿de acuerdo? Kotlin es un lenguaje similar a Java o que tiene ciertas características similares a Java y que sirve para cosas similares a Java. Y nada, si quieres aprender desarrollo web, todo lo que necesitas, todos los lenguajes y frameworks, tienes en la descripción del vídeo mis mejores cursos para que te apuntes, los sigas en ese orden y puedas aprender todo lo necesario. Te van a ayudar muchísimo. Dentro de mis cursos hay soporte técnico, ayuda de mi parte, tienes acceso de por vida al curso y tienes todo lo necesario para dedicarte profesionalmente al desarrollo web, aprendiendo todo esto. Tienes ejercicios, prácticas, proyectos, todo lo que necesitas en los cursos que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones. Recuerda que si llegamos a 1500 likes voy a hacer un vídeo que se va a titular Cómo aprender a programar en 2020, con un montón de trucos y técnicas para aprender a programar y consejos para aprender a programar este año, ¿de acuerdo? Así que déjame el like para llegar ahí. Y nada, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao, nos vemos.